Capítulo 2. 3 noches después, el viejo mayor falleció tranquilamente cuando dormía. Su cuerpo fue sepultado cerca de la huerta. Eso sucedió en los primeros días de marzo. En los 3 meses siguientes se desarrolló una gran actividad secreta. A los animales más perspicaces de la granja, el discurso de Mayor les había hecho ver la vida desde una perspectiva totalmente nueva. Ellos desconocían cuándo ocurriría la rebelión que planeara Mayor. Incluso vacilaban por no contar con los suficientes elementos de que aconteciera durante el transcurso de sus propias vidas. Sin embargo, aceptaron que su obligación era prepararse para ella. La responsabilidad de instruir y coordinar a los demás recayó, obviamente, en los cerdos, pues todos reconocían que ellos eran los animales más inteligentes de la granja. Elementos sobresalientes entre ellos eran 2 cerdos jóvenes, cuyos nombres eran Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones engordaba para vender. Napoleón, además de ser un enorme marrano de semblante feroz, era el único cerdo de raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de siempre conseguir sus propósitos. Snowball, más sagaz que este último, tenía mayor facilidad de palabra y era más inteligente, pero lo consideraban de temperamento más endeble. El resto de los puercos machos de la granja eran muy jóvenes. El más destacado entre ellos era uno pequeño y rechonchito, llamado Skiller, de mejillas muy redondas, ojos perspicaces, movimientos ágiles y voz aguda. Era un excelente orador, y cuando dirimía algún asunto complejo, tenía una manera muy particular de saltar de lado a lado meneando la cola. Esta actitud lo hacía ver muy persuasivo. Se comentaba que Skiller era capaz de hacer ver lo negro blanco. Estos 3 habían preparado, basándose en las enseñanzas del viejo mayor, un sistema muy integral de ideas al que llamaron animalismo. Durante varias noches, cuando el señor Jones se encontraba durmiendo en su recámara, realizaban reuniones secretas en el granero, en cuyo transcurso explicaban a los demás los preceptos del animalismo. Al principio tuvieron que enfrentar mucha estupidez e indolencia. Algunos animales hacían énfasis en la lealtad que debían al señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían comentarios tan elementales como «El señor Jones nos alimenta. Si él no nos atendiera, moriríamos de hambre». Otros formulaban preguntas como «¿Qué nos interesa lo que va a ocurrir cuando estemos muertos?». O bien, si la rebelión se va a consumar de todos modos, ¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Y los cerdos se enfrentaban a la enorme dificultad de convencerlos de que eso era contrario a la esencia del animalismo. Las preguntas más torpes fueron hechas por Molly, la yegua blanca. La primera que dirigió a Snowball fue la siguiente: ¿tendremos azúcar después de la rebelión? No, contestó Snowball firmemente. No contamos con los recursos para fabricarla en esta granja. Además, tú no la necesitas, pero tendrás toda la avena y el heno que requieras. ¿Y podré seguir usando cintas en la crin?, insistió Molly. Camarada, dijo Snowball, esas cintas que tanto te agradan simbolizan la esclavitud. ¿No comprendes que la libertad es más valiosa que esas cintas? Molly asintió. Sin embargo, parecía que no estaba muy convencida. Los cerdos se enfrentaron a una situación aún mayor: neutralizar las mentiras que divulgaba Moses, el cuervo adiestrado. Moses, el animal favorito del señor Jones, era espía y chismoso,
pero también era un orador muy sagaz. Aspiraba a conocer un país misterioso llamado Monte Azúcar, al que supuestamente iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en algún sitio del cielo, un poco más allá de las nubes, decía Moses. En ese lugar siempre era domingo. El trébol estaba en estación todo el año y los terrones de azúcar y las tortas de linaza crecían en huertos. Los animales aborrecían a Moses por ser chismoso y holgazán. Sin embargo, algunos creían lo que decía de Monte Azúcar, y los cerdos tenían que argumentar mucho para convencerlos de que no existía ese lugar. Los discípulos más fieles eran los caballos de Tiro, Boxer y Clover. Ambos tenían gran dificultad para formar su propio criterio, pero desde que admitieron a los cerdos como maestros, entendían todo lo que se les decía y lo exponían al resto de los animales mediante argumentos sencillos. No faltaban a las reuniones secretas en el granero y encabezaban el canto de Bestias de Inglaterra con que cerraban las sesiones. La rebelión se consumó mucho antes y más sencillamente de lo que ellos pronosticaban. En años anteriores el señor Jones, pese a ser un amo muy severo, había sido un granjero capaz, pero recientemente se aficionó a algunos vicios. Se había desmoralizado mucho luego de perder una cantidad considerable de dinero en un pleito y comenzó a beber alcohol más de la cuenta. Durante días enteros permanecía arrellanado en su sillón de la cocina, leyendo los periódicos, tomando licor y eventualmente dándole a Moses cortezas de pan mojadas en cerveza. Sus hombres se habían vuelto flojos y negligentes. Los campos estaban cubiertos de breña. Los edificios necesitaban reparaciones. Las vallas estaban deterioradas y mal alimentados los animales. Llegó junio y el heno estaba casi listo para ser cosechado. Por la noche de San Juan, que era sábado, el señor Jones fue a Willingdon y se embriagó tanto en el León Colorado que no retornó a la granja hasta el mediodía del domingo. Luego de ordeñar las vacas por la madrugada, los peones fueron a cazar conejos sin preocuparse de dar de comer a los animales. Cuando regresó, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, cubriéndose el rostro con el periódico, por lo que al anochecer los animales aún no habían comido. El hambre enfureció a los animales, que ya no soportaron más. Una de las vacas derribó de una cornada la puerta del almacén de forrajes y los animales comenzaron a servirse solos de los depósitos. En ese instante se despertó el señor Jones. Inmediatamente él y sus 4 peones llegaron con látigos para azotar a diestro y siniestro. Este castigo superaba lo que los hambrientos animales podían tolerar. Unánimemente, y pese a que no había sido proyectado con anterioridad, se lanzaron sobre sus torturadores. De pronto, Jones y sus peones se encontraron recibiendo empujones y patadas desde todos los lados. Estaban perdiendo el control de la granja porque nunca habían visto a los animales actuar así. Aquella inesperada sublevación de bestias a las que acostumbraban golpear a su libre albedrío los aterró hasta casi trastornarlos. Luego de unos instantes de confusión, renunciaron a su conato de defensa y huyeron. Un minuto después, y con los animales persiguiéndoles triunfalmente, los 5 corrían con rapidez por la vereda que llevaba al camino principal. La señora Jones se encontraba cerca de la ventana de la recámara, y al ver la sublevación, metió a prisa algunas cosas en un bolso y huyó de la granja por otro camino. Moses saltó de su perchero y agitó sus alas tras ella, graznando estrepitosamente. A su vez, los animales, luego de haber perseguido a Jones y a sus peones hasta la carretera,
cerraron estruendosamente el portón.